Esteban Aristizábal, que es el gerente de negocios internacionales de Inducascos, que es una empresa que fabrica e importa cascos, los comercializa aquí en la ciudad de Medellín, y también me acompaña el señor Rafael Acendra. Este tiene un apellido bastante complejo. Don Rafael Acendra es inspector de la Secretaría de Movilidad y nos va a estar hablando un poco del marco legal, de todo el tema constitucional o de leyes que rigen en Colombia a la hora de utilizar un casco. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por recibirnos aquí en la empresa. Ellos son nuestros anfitriones de esta noche. Bienvenido a La Movida. Juan, muchas gracias a ustedes, a Telemedellín, a todos los televidentes por estar acompañándonos en nuestra casa, Inducascos. Felices, dichosos de tener acá a todo este grupo pues, de trabajo y prestos para resolver dudas, inquietudes y ahora conocer un poco más la realidad de lo que es el casco en Colombia. Bueno, Esteban, te voy a hacer la pregunta más abierta posible. ¿Qué criterios se tienen o se deben tener a la hora de escoger un casco? Yo creo que lo principal es buscar un casco con el cual la persona se sienta cómoda. Es decir, que en el momento que se ponga el casco, ese motociclista se siente identificado con el producto, pero solamente que piense muy bien en qué motocicleta lo va a estar utilizando. Lo principal es que se sienta cómodo, que sea un casco integral, abierto, cross o abatible, multipropósito, que son los 5 tipos de cascos más comercializados en el caso nuestro colombiano. Son casos que cualquiera de ellos cumplen con la norma, o diríamos podrían cumplir con la norma. Para ello hay una serie de pasos y de pruebas que se realizan en laboratorio que buscan básicamente confirmar o verificar que el producto sí está, digamos, acorde a la ley colombiana. Nuestra televidente nos decía que ella escogió un casco cerrado, es decir, los cascos abiertos están, digamos, fuera de toda ley, no valen, no sirven. No, Juan, a ver, hay algo que sí es claro, y es que un casco integral es el casco más seguro, porque es de hecho el casco que cubre la gran parte del cráneo de la cabeza, incluyendo la parte frontal, que es una de las zonas, digamos, más afectadas en un accidente. Ahora, no significa que solamente sean los cascos integrales los cascos que son permitidos en el mercado colombiano. Podemos ver otros países más desarrollados, hablemos de Italia, por ejemplo, donde vemos que el casco abierto ha trascendido un poco más en la parte normativa, y siendo cascos certificados, son cascos que ya son un poco más hacia la moda, un poco más fashion. Pero igual, hay cascos retro, por ejemplo. Hay cascos vintage, retro, con un concepto, digamos, de diseño que va de acuerdo al consumidor. Más, sin embargo, ese casco abierto, como ese casco cross o abatible, tendrá que ser sometido a las mismas pruebas de seguridad que tiene un casco integral, que obviamente cumple mucho más o es mucho más seguro que un casco abierto. Pero el casco abierto seguirá siendo un casco que se puede certificar. Rafael, ¿cuál es el marco jurídico que envuelve a los cascos en Colombia? ¿Cuál es la normatividad que existe sobre su uso y sobre su fabricación? Bueno, más que decir buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. Más que el marco normativo, tenemos un principio que es el de cuidar nuestras vidas, ¿cierto? Ajá. Y la Constitución colombiana precisamente prima la vida sobre cualquier otro hecho. Hay una normatividad que se envuelve con la Ley 769, expedida en el año 2002, la llamada Código Nacional de Tránsito, en la cual se establece que los motociclistas deben de utilizar un casco que cumpla con las normas técnicas NTC 4533, que es la norma técnica colombiana. Ajá. Eso es. Esta norma tiene unas especificaciones técnicas para la elaboración del casco y por ende se puede entrar a utilizar precisamente tratando de proteger la vida de las personas conductoras de motocicletas. Muy bien, vamos a recibir otra llamada. Desde Buenos Aires, allá está Felipe Quintero. Hola Felipe, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, hombre, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, hombre, gracias. Bueno, contame cuáles son los criterios que vos tenés a la hora de elegir el casco de tu motocicleta. Pues hermano, yo lo elijo por comodidad y pues obviamente porque me proteja. Sí. Y vos... me gustan los que son abiertos, no me gustan los integrales. Que son abiertos, o sea que es perfectamente utilizable. A eso es mi pregunta, que sí. Hace días pues, se viene diciendo que esos ya no van a servir, que solamente van a servir los integrales, que ni siquiera los abatibles. Quiero saber como que hay de cierto en esto. Más de conocimiento por parte de las autoridades, y yo pues ahí quiero ser muy franco y transparente frente a lo que se maneja actualmente. Uno hace el ejercicio en Bogotá, yo lo he hecho, para un agente de la policía que a su vez es guarda, y le hace la pregunta, ¿usted qué casco
consideras el casco que es aprobado en Colombia como un casco certificado y él inmediatamente sale un casco integral. Claro. Obviamente lo hace de una manera apresurada, pero también hay una serie de elementos adicionales como el clima en Bogotá que llevan a que la gente use un casco integral o un casco abatible. Allá, digamos, no tiene las temperaturas de Medellín o de otras regiones de Colombia, Juan, donde la gente necesita un casco abierto, por comodidad. Y es claro que la visibilidad periférica de un motociclista se potencializa con un casco abierto. Y se reduce con una integral. Y obviamente se reduce con un integral. Entonces es una dualidad porque el casco integral te protege más, pero el abierto te da digamos, la posibilidad de poder ver más la calle. Y eso es seguridad. Es también. completamente claro, es seguridad y eso te da, digamos, la posibilidad de reaccionar. Pero es un tema que está muy atado a las actividades que ha hecho el gobierno y que en muchas secretarías han hecho actividades de conciencia, de trabajo con los guardas, con la policía, pero en muchas regiones del país hay desconocimiento y viene directamente desde el gobierno. La industria como tal, que somos nosotros de Inducascos y todas las marcas que participan del mercado, hacen un trabajo muy fuerte en actividades como estas, de explicar un poco qué es el casco, cuál es la realidad, qué cascos cumplen o no cumplen, y lo que les decía ahorita, lo importante es que ese casco que están comprando en un almacén, que es un almacén, digamos, acreditado, que tenga un respaldo y que adicionalmente sea una marca reconocida, pero que también el casco como tal venga con su certificado de calidad o su norma, que en este caso, bien lo decía Rafael, es la NTC 4533, pero yo aclaro que actualmente lo que nos exige el gobierno nacional es la resolución 1737 de 2004, que es básicamente una resolución que tiene unos apéndices o extrae unos apéndices de la norma NTC 4533, que es casualmente la misma norma inglesa. Es decir, nosotros tenemos cascos fabricados en Colombia, porque hoy en día tenemos un gran volumen de cascos fabricados por la industria nacional, por Inducascos, que son cascos que cumplen 100% con esta norma y se podrán vender perfectamente en Inglaterra, con exactamente las mismas características técnicas y de seguridad que tienen en Inglaterra, las tenemos en Colombia. A Rafael le pregunto, vamos a hablar del tema sancionatorio. ¿Cuál es la sanción a la que se ve abocada la persona que sea sorprendida conduciendo una motocicleta sin casco? Se va abocado a una sanción de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. Es decir, al precio de hoy estaríamos hablando de 294.750 pesos. ¿Hay inmovilización de la motocicleta o no? Hay inmovilización de la motocicleta. Eso lo establece la resolución 1737 de julio 13 de 2004. Entonces, a ese gasto hay que sumarle el rescate de la moto de allá de los patios del tránsito. Obviamente, el pago de parqueadero, el pago del traslado del vehículo en un camión o en la grúa que nosotros llamamos, y también para reforzarles de que los acompañantes, o como lo llamamos aquí en Antioquia, los parrilleros, también deben utilizar el casco reglamentario, como lo establece la resolución 1737. Mi siguiente pregunta, Juan Esteban, es sobre los mitos que hay en los precios de los cascos. Mucha gente dice, bueno, pero es que un casco que cumpla esta normatividad es sumamente costoso. Se habla de cascos de 500, 1 millón, 1,5 millones de pesos. Hay gente que tiene motos de 1,5 millones, 2 millones de pesos en su valor comercial. ¿Esto es un mito, es una realidad? ¿Cómo se tipifica esto? Yo creo que el tema de seguridad, como en las motos, en los vehículos, igual está atado a las tecnologías y al presupuesto que se tenga para fabricar cada implemento, bien sea en la motocicleta como accesorio o en el caso del casco como elemento activo de seguridad. En el mercado podemos encontrar, dependiendo de la ciudad, productos certificados por encima de los 100.000 pesos, que son productos que cumplen con la norma. De hecho, con productos como el caso del casco nacional de la marca ICH, encontramos cascos con un nivel de precio público de 45, 50.000 pesos aproximadamente. Cascos cubiertos como el que tenemos acá en la mesa en este momento, es un casco que puede estar alrededor de 65, 70.000 pesos dependiendo de la zona del país, pero son productos que de hecho es un producto que se entrega con la motocicleta. Muchas de las ensambladoras nuestras en Colombia están entregando productos de este nivel de calidad y eso, digamos que cambia un poco la idea de que debe ser un casco de 500.000 pesos, sí, claro, que serán cascos obviamente con mejores materiales, con unos materiales de pronto más confort, ciertos accesorios que lo hacen, digamos, de una gama más alta. Pero no significa que un casco de 65, 70.000 pesos, que es el casco nacional, que es el casco, digamos, de primer precio, de entrada certificado, deje de ser un casco que no cumpla con la norma o que no presente, digamos, las mismas garantías de seguridad en caso de un accidente. Que si las letras de los cascos pueden ser de cualquier color. Bueno, la resolución 1737 establece que debe ser
un tipo de letra de 3.5 centímetros de alto por 1 centímetro de espesor. Y en tipo Arial. Sí. Entonces debemos de cumplir con esta normatividad. No es cualquier color, ojalá sea retroreflectivo, que se pueda ver en la noche cuando una luz que venga en la parte trasera la enfoque, o que se pueda ver igualmente en el día también para ello. Debemos cumplir con esta norma. La pregunta del millón: ¿por qué en los barrios la gente no utiliza el casco? Es una pandemia. Y en los pueblos. Es una pandemia de la ciudad. Sí, esto puede ser debido a la incultura de nuestra población en estos sectores, ¿cierto? No podemos decir de que no se hayan hecho operativos. La Secretaría de Movilidad precisamente cuenta en estos momentos con 537 agentes en todos los turnos, aproximadamente unos 80, 90 agentes en diferentes turnos para atender muchas contingencias que se presentan, los accidentes de tránsito, los choques y operativos que se realizan en toda la ciudad. Pero para decir uno de que se va a ir, por decir algo, a Santo Domingo, a Campo Valdés, en todas partes hemos hecho esta serie de operativos. Obviamente tenemos que ir con un equipo numeroso, con ayuda de la Policía Nacional también, pero los hemos llegado a sancionar también y se puede ver. Una última pregunta, Esteban: ¿qué cascos no sirven? Hombre, esa es una muy buena pregunta. Realmente los cascos que no sirven son los cascos, Juan, que al someterlos a una prueba técnica en el laboratorio no logran cumplir con el 100% de las pruebas que se deben realizar. Esto no es un reina de belleza que pasa con 98 puntos, Juan. La seguridad debe ser del 100%. Y por ende, el casco, al momento de someterlo a las pruebas de laboratorio, debe pasar en su totalidad y en limpio, sin ningún digamos, desliz en las pruebas que se realizan. Ahora lo van a apreciar y van a entender un poco cómo es la mecánica y el proceso que se lleva en cada una de las referencias, porque no es solamente un casco el que se testea, son lotes que se ensayan de acuerdo al volumen de cascos que se estén fabricando o comercializando. Y eso se hace con la línea Shaft, que es una de las marcas, digamos, en este caso la primera marca en Colombia certificada bajo la norma nuestra, la línea ICH, los productos que comercializamos, y en general el laboratorio como tal es una empresa externa que le presta servicio al sector, no solamente a la competencia, sino a las ensambladoras. Es para garantizar la transparencia. Es para garantizar la transparencia, precisamente. Lo que ustedes están viendo en este segmento de La Movida es un laboratorio técnico. Aquí se hacen las pruebas de resistencia y de seguridad de todos los cascos que se fabrican en la ciudad y algunos de los que se importan también, para que cumplan la normatividad nacional, la norma NTC que les había dicho al principio del programa y que nuestros invitados han estado repitiendo a lo largo del programa. A propósito, nuestra siguiente pregunta, para que se ganen el casco, los voy a entregar a través de la línea telefónica. La persona que me llame le voy a hacer esta pregunta: ¿cuál es la norma nacional para homologar los cascos, para que sean aptos? La primera persona que me llame y me responda a esta pregunta que le estoy haciendo, se va a ganar entonces el segundo casco de la noche. Vamos a entrar en materia con nuestro siguiente tema. Es sobre las pruebas de impacto y de resistencia de los cascos. Me acompaña Juan Guillermo Uribe, que es el técnico encargado de la operación de este laboratorio, que nos va a contar en primera instancia. Bueno, Juan, estamos viendo aquí este laboratorio que es único en la ciudad, donde se hacen este tipo de pruebas. ¿En qué consisten estas pruebas, Juan? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, bienvenidos al programa. A ver, les cuento, Laboratorios Impacto es una empresa que básicamente se dedica a realizar las pruebas de desempeño y de diseño bajo las cuales se certifican o se homologan los cascos que van a circular por a nivel nacional. ¿De qué se trata? Se trata básicamente de destruir los cascos para que la persona, antes de ponérselo, sepa si el casco está apto para ser utilizado. Es casi que las pruebas que se hacen con los carros, por ejemplo, para probar su seguridad. Sí, de algún modo son unas pruebas pruebas piloto en las que se trata de mirar en unas condiciones de laboratorio, en un recinto cerrado, cómo sería un accidente y tratar de ver cómo se comporta el casco frente a un accidente.
Bueno, también nos acompaña el doctor Francisco Jaramillo, él es neurocirujano y nos va a estar explicando aquí en primera instancia pues cuáles son esas lesiones a las que nos vemos abocados, primero cuando no utilizamos el casco y segundo cuando llevamos un casco que no está homologado. Doctor Francisco, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches a todo el público. Muy bien, ¿cuáles son esas lesiones principales o frecuentes que se tienen cuando se golpea la cabeza en un accidente? Bueno, lo más frecuente después de un golpe, un accidente de tránsito, es el trauma de los huesos largos y posteriormente el trauma craneoencefálico. El trauma craneoencefálico es la principal causa pues, de mortalidad en los pacientes que sufren accidentes de tránsito, con diferentes tipos de lesiones, ¿cierto? Hematomas intracerebrales, la gran mayoría. De hecho, traemos un modelo aquí para que la gente se concientice un poco que cuando compra un buen casco, cuando se pone bien su casco, pues en realidad lo que está protegiendo es su cerebro, ¿cierto? Su calidad de vida, sus posibilidades de llevar una vida lo más normal posible. Entonces, de ahí la importancia de comprar un casco adecuado que cumpla las normas que ya están pues como establecidas en la ley. Muy bien, para ver cómo opera este laboratorio, para verlo funcionar, nosotros estuvimos esta semana grabando aquí en el laboratorio. Les vamos a mostrar enseguida entonces cómo funciona y operan estos sistemas que, como les digo, son únicos en el país para probar entonces la efectividad de los cascos que se venden en Colombia. Los cascos son uno de los elementos fundamentales y el propósito principal es proteger la vida humana. ¿Cómo? Reduciendo los impactos, disipando la energía para que no llegue a nuestra cabeza, sino que se quede en el casco. Cuando hablamos de cascos, los cascos deben de tener unos elementos básicos, que son la parte externa, que es la coraza, y adicionalmente tiene otros elementos, como un sistema de absorción conocido como EPS, lo encontramos en nuestro lenguaje común icopor, un acolchado o forro interno, un visor, que es este que está aquí, este es un corte transversal, y tenemos también una hebilla o sistema de retención, broche o hebilla. Aquí voy a mostrarlo de una forma entera, completa, el casco, incluyendo la parte interna del mismo. Aquí nos damos cuenta, cualquiera que sea el casco, si no está abrochado a la cabeza, no va a cumplir su función, porque frente a un golpe, frente a un accidente, lo primero que va a salir desprendido de nuestra cabeza es un casco. Los cascos, para que protejan la vida humana, tienen que estar homologados, tener una certificación. En Colombia, nosotros tenemos una certificación a través de una normatividad como la resolución 1737 del año 2004, que menciona la norma técnica colombiana 4533. Esos cascos están diseñados con pruebas que se hacen de validación, verificación y medición para poder proteger la vida humana. A nivel mundial existen otras pruebas, como por ejemplo la DOT, la SNEL en Estados Unidos, o también la SE a nivel europeo o la GIST a nivel de Japón. La idea es abrocharse el casco, pero tener un casco homologado y certificado para proteger nuestra vida. Muy bien, vamos a ver entonces la primera de las demostraciones. Juan Guillermo Uribe nos va a mostrar entonces en qué consiste esta, Juan. Bueno, vamos a hacer entonces aquí una demostración de lo que sería una prueba de absorción de impacto. Esta prueba lo que asemeja es una caída libre del casco en el cual hay una cabeza humana, pues se asemeja a una cabeza humana con peso, dimensiones, tamaño, todo, y se somete a una caída, a un impacto en el que se trata de mirar qué tanta energía absorbe el casco. Vamos a dejarlo caer y después evaluamos el resultado. Listo. En la normativa colombiana lo que se evalúa es la desaceleración que se mide en el equipo de absorción en el momento de
del casco entrar en contacto con la superficie rígida. En este caso, por ejemplo, podemos observar que el resultado en gravedades fueron de 158 Gs, cuando el máximo permitido por la norma colombiana son 306. Ese es un impacto. Realmente dentro de la prueba completa se hacen 6 impactos y en diferentes posiciones del casco. El resultado como tal es un conjunto de ensayos. Entonces, realmente aquí tenemos apenas una parte del resultado. Vamos a descender la horma, el carro, y vamos a hacer un impacto de penetración, otro ensayo que hacemos aquí en el laboratorio, que lo haremos en la parte trasera de aquí. Bueno, cuando usted me prepare y esté listo, yo vuelvo con usted y le voy a ir preguntando entonces al doctor, un impacto a esa velocidad, ¿qué daños puede ocasionar? Bueno, un impacto a esa velocidad genera múltiples lesiones, pues a pesar de que el casco proteja, yo quiero que los televidentes sean muy conscientes que la velocidad es la que mata, aunque uno tenga elementos protectores, ¿cierto? Nunca pueden absorber el 100% de la energía ni pueden evitar 100% del daño. Existen unas lesiones que son por golpe, que se presentan en el sitio que tiene el impacto, pero existen otras lesiones que son por contragolpe, que se generan al rebotar el cerebro contra la tabla ósea. Ambas lesiones pueden ser mortales, pueden ser de una gravedad que va en relación de acuerdo a la velocidad que lleva el individuo, pues, y de acuerdo a contra qué recibe su golpe y si lleva o no casco, ¿cierto? Por supuesto que se transmitirá más directamente toda esa energía hacia el cerebro y hacia el cráneo en las personas que no llevan casco o que llevan un casco que protege de una manera inadecuada. Estas lesiones pueden ser, pues puede la persona quedar en estado de coma, una parálisis. Bueno, estas lesiones por trauma cráneoencefálico conllevan múltiples secuelas y gastos a toda la sociedad, a todas las familias. Se calcula que el traumatismo cráneoencefálico es una de las principales causas de discapacidad en toda la sociedad, ¿cierto? Y una de las principales causas de traumatismo cráneoencefálico son los accidentes de tránsito, y de los accidentes de tránsito, pues los motociclistas tienen una gran parte de ese porcentaje, pues son los que están más expuestos, no tienen la protección que tienen los vehículos, entonces pueden quedar en coma, en un estado vegetativo, paralizados la mitad del cuerpo, con alteraciones cognitivas, pues que no les permiten tener una memoria normal, un lenguaje normal, un desarrollo de sus actividades diarias normales. Muy bien, vamos a recibir una llamada de Marina García. Marina, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bueno, estamos hablando hoy de cascos y le estaba haciendo una pregunta para que se ganen el casco de motocicleta. ¿Me tenés la respuesta? Sí, al casco se le hacen unas pruebas piloto y se le hacen unos 6 impactos de caída libre. Sí. Sí. Bueno, entonces, esas son las pruebas que se le hacen para homologar el casco, ¿listo? Sí. Muy bien. Entonces a Marina le vamos a entregar el casco que entregamos normalmente pues aquí en La Movida. Recuerde que mañana lo puede reclamar en horas de oficina, Sí, en el área de educación vial de la Secretaría de Movilidad. Allá se lo entregan. Listo, Marina, muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias a usted. ¿Dónde lo reclamo? En el área de educación vial de la Secretaría de Movilidad, ahí en el Barrio Caribe. Barrio Caribe, educación vial. Sí, señora. Bueno, señor, muchas gracias. Muchísimas gracias por participar. Bueno, Juan, ya tenemos listo entonces la segunda prueba. Bueno, entonces, a ver, les cuento. Cada casco que nosotros tenemos en el laboratorio pasa por una secuencia de ensayos muy rigurosa. Nosotros evaluamos un casco en la máquina de absorción y posteriormente e inmediatamente se somete a la prueba de penetración. ¿Qué pretende esta prueba? Verificar la resistencia de la coraza, que el casco tenga una dureza tal que los elementos contundentes que puedan entrar en contacto con la cabeza no lo hagan. Y eso es lo que evaluamos en esta máquina. Vamos a realizar entonces el acondicionamiento. Y lo que vamos a hacer es soltar por caída libre un elemento contundente, tratando de entrar en contacto con la cabeza, que está obviamente por debajo del casco. ¿Listo?
El resultado es evaluado directamente por la máquina. Se trata de simplemente un contacto eléctrico que me dice si hubo o no contacto con la cabeza. En este caso vemos el resultado y se evalúa en 2 lugares diferentes de la corona del casco. Aquí ya terminamos esta prueba y simplemente levantamos la masa. Y vemos el estado en el que quedó el casco. Vamos a mirar entonces qué ocurrió con la coraza y en qué estado quedó la cabeza de la persona. Bueno, entonces aquí vemos que obviamente penetró hasta cierto punto de la estructura del casco. Sí, exacto. A ver, una coraza, pues un casco tiene muchos elementos. El primero que se va a encontrar es la cáscara, por decirlo de alguna forma, el material duro. Por dentro se encuentra ya el relleno protector, que también es un elemento que debería de tratarse de penetrar con esta prueba. Aquí podríamos de pronto tratar de enfocar, evaluando que no hubo contacto, que no hay ninguna perforación del relleno protector. Y aquí pues vemos simplemente el efecto de este ensayo. O sea, este casco cumple con la... Esta prueba fue aprobada, como vimos en el resultado, y aparte de este habrían que hacer más ensayos, pero por ahora cumple. Muy bien, vamos a recibir la llamada de Sebastián Álvarez. Sebastián, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ustedes. Bien, ¿tenés una pregunta para nuestros invitados? Sí, mira, quería preguntarles si existen cascos que no cumplen con las medidas de seguridad y cómo se pueden identificar. ¿Cómo se identifica un casco que no cumple con la normativa de seguridad? Bueno, desde el punto de vista del laboratorio o de lo que evaluamos, es muy difícil. O sea, sí es complicado evaluar, a simple vista identificar un casco que cumple, pero realmente hay un truco, un tips que se puede aplicar mucho en el momento de compra, y es las etiquetas. Las etiquetas de alguna forma nos dicen si fue evaluado bajo alguna norma. Ejemplo, en Europa hay un sticker que ponen en la riata, que es un sticker que tiene unas letras y un código que es propio para ese casco, y ese indica el cumplimiento de la regulación europea, que es la 2205. En Estados Unidos está la norma DOT, que es DOT, que se la ponen, es una calcomanía en la parte trasera. Y en el caso colombiano hay stickers diferentes, pero un caso particular es este sticker que da cuenta de que el casco fue evaluado bajo la resolución 1737 y que fue ensayado en un laboratorio que permite evaluar ese tipo de pruebas. Bueno, finalmente, doctor, hay un mito que dice que el casco puede convertirse de pronto en causal de muerte en caso de un accidente. Pues eso es mito o es realidad. Además, el tema de que cuando se saca un casco se puede causar la muerte después de un accidente. ¿Qué tenemos para decirle a la gente sobre eso? Bueno, por supuesto que si se utiliza un casco que no cumpla las normas debidamente, o sea, simplemente un casco que no tenga el icopor, sino que es solo la parte plástica, ese se puede convertir en un elemento peligroso al momento de tener un trauma, porque puede generar más traumatismo de los tejidos blandos pues craneales, o incluso si el trauma es muy fuerte puede penetrar alguna de estas partes plásticas, ¿cierto?, al hueso o inclusive al cerebro, pues de acuerdo a la magnitud, a la intensidad del trauma. Con respecto al mito de si quitando el casco el paciente puede morir, o si una descompresión súbita puede descompensar a un paciente, es muy poco probable que eso ocurra, ¿cierto? Porque el traumatismo lo que aumenta es la presión dentro del cerebro, no por fuera. Cuando uno retira el casco simplemente está quitando un elemento externo que no influencia para nada la presión dentro del cerebro. Lo que sí es muy recomendable es que cuando se atienda el llamado de ayuda de algún motociclista, entonces se espere que haya un personal capacitado para movilizarlo. ¿Por qué? Porque 1 de cada 4 pacientes con trauma de cráneo tiene también un traumatismo raquimedular, ¿cierto? O sea, una fractura de la columna cervical o una lesión de algún nervio de la columna,
que en la movilización pues se puede comprometer aún más. Entonces, para eso pues en la ciudad ya hay, digamos, cierta experiencia con el tema de las ambulancias, con toda la gente que gira alrededor, la atención prehospitalaria, que están capacitados para movilizar adecuadamente el paciente. Entonces, la idea es no correr a movilizarlo inmediatamente, sino saberlo hacer. Muy bien, pues señores, muchas gracias por acompañarnos en este segmento de La Movida. Ya saben entonces la lección que nos queda después de esto. Muchachos, muchachas, señoras, señores, utilicen el casco, pero el casco homologado. Miren las lesiones que pueden sufrir, miren los problemas que pueden tener. La sanción por no utilizarlo es lo de menos. El tema es que protejan su vida y protejan su integridad utilizando un casco homologado por las normas colombianas y las normas internacionales.